Vamos a tomar contacto a esta hora con Gloria Hood, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Ministra, muy buenos días, la vemos, parece, desde la casa, ¿no? Sí, buenos días. Desde la casa como corresponde. Muy bien, ministra, dándole ejemplo. Ministra, vamos directamente a hablar respecto de este plan de conectividad solidario de Internet, muy relevante en tiempos donde sabemos las conexiones y la necesidad de trabajar a distancia, de estudiar a distancia, están aumentando de una manera exponencial. Cuéntenos, básicamente, para que las personas sepan de qué se trata este plan. Sí, efectivamente reconocemos la necesidad de mantener conexiones, porque si bien tenemos que permanecer en las casas, también hay actividades que necesitan seguir funcionando. Y para no perder esa conexión remota, las empresas agrupadas en Atelmo, que son Entel, Movistar, Claro, GTD y BTR, acordaron abrir una opción que se llama un plan solidario y aplica en la siguiente forma. Para las personas a las cuales se les cumple el plazo de 60 días en que se activa el corte de servicios, pueden optar por cambiarse de ese plan al plan solidario, que incluye, en el caso de las cuentas de Internet, por ejemplo, una conexión gratuita de 2 megas. Como se puede deducir, no es para ver películas, pero sí permite conexión de correo electrónico, intercambio de documentos y facilita esa continuidad. Además, para las personas que tienen telefonía móvil, hay una conexión de transmisión de datos de 256 kilos, redes sociales gratuitas. Eso depende de cada compañía, porque cada compañía tiene distintos proveedores de redes sociales, una cantidad de mensajes de texto, 50 y 300 minutos de telefonía gratis también. Tienen además estos servicios, acceso gratuito a 2 páginas importantes. Una que es la página coronavirus, donde está desplegada toda la información que corresponde a los cuidados para prevenir y los avisos que correspondan. Y otra es a la página del Ministerio de Educación, que se llama aprendoenlinea.mineduc.cl, para que los estudiantes puedan seguir conectados y recibiendo material educativo. Y para las personas que tienen móviles sin contrato, ellos pueden también tener acceso a redes sociales gratuitas y a esas 2 plataformas. Esto aplica para el 40% de ingreso más bajo dentro del registro social de hogares. Cualquier familia que esté registrada en ese grupo, estamos hablando de 2 millones de familias, poco más de 2 millones, y puede haber más de un contrato por familia. Esto aplica por contrato. Es para las personas que tienen servicios activos actualmente en cualquiera de esas compañías que yo acabo de mencionar. Ministra, lo interesante en este caso, por ejemplo, en lo que es yo aprendo en línea.mineduc.cl, eso no consume datos, eso venía desde antes, ¿cierto? No, eso queda cubierto gratuito en este plan. En cualquiera de las modalidades para las personas que tenían una relación activa con alguna de estas compañías anteriormente. Perfecto. Entonces, esto comienza a regir desde comienzo de abril. Y lo interesante entonces, ministra, es que usted también podamos repetir eso, porque ¿quiénes son las personas que van a poder utilizar este plan de conectividad solidario? ¿Y qué tienen que hacer? Porque tienen que cortar su servicio actual, ¿no? Si piensan o si consideran que no van a poder pagarlo, tienen que cortarlo para poder acceder a este nuevo plan, ¿no? Efectivamente, tienen esta opción para no quedarse sin servicio. Y eso es lo que hemos acordado con las compañías, y tienen 60 días más de conectividad gratuita en los términos que dije, y como indiqué antes, son las familias del registro social de hogares, el 40% de ingresos más bajos, y todos los contratos o todas las relaciones que estuvieran activas entre cualquiera de esos miembros de la familia con las compañías que mencioné, que son Movistar, Entel, Claro, GTD y BTR, entonces tienen acceso a este beneficio y se posterga el pago de su cuenta y no se quedan desconectados, que es una necesidad muy básica en este momento. Ministra, una pregunta que tiene que ver con la cantidad de gente que hoy día se está conectando.
podría eventualmente, porque han habido algunos reclamos en redes por lentitud de los servicios, podría haber, ya que me imagino que el sistema tampoco está preparado para que tanta gente esté conectada al mismo tiempo, podría haber alguna afectación en la entrega, por ejemplo, del Internet, o estamos preparados para recibir y responder a este nivel de demanda? Hace unas 3 semanas más o menos, nosotros le mandamos oficios a todas las compañías pidiéndole varias cosas. La primera era que nos indicaran su plan de contingencia con el personal y cómo iban a mantener operativos, por ejemplo, los servicios de emergencia. También les pedimos una estimación del cambio del patrón de uso, de las necesidades de las personas. Y finalmente, un análisis sobre la capacidad de sus redes. Y lo que recibimos, lo consolidamos, revisamos también con los antecedentes que nosotros tenemos. La conclusión es que las redes resisten bien este cambio. Lo que está produciéndose es un cambio más bien en el perfil de consumo, porque lo que se consumía en horario de oficina, en redes dedicadas, por ejemplo, en líneas dedicadas, ahora se consume en buena medida en horario de hogar, en los planes de hogar que tienen otra configuración. Así que lo que se está haciendo es una adaptación, pero las redes sí tienen la capacidad. Y hay una de las compañías que tuvo problemas en la semana que afectó la continuidad de los servicios y la calidad de la transmisión, pero que se está ahora normalizando, así que no deberíamos tener problemas en eso. Ministra, ya que hablamos de las redes, le cuento que las redes sociales también se están manifestando con el hashtag Semana24 y ningún entrevistado en este programa se escapa de responder algunas preguntas de las personas a través de Twitter. Así que le digo inmediatamente, Jorge Torlachi pregunta, dice, pregúntele a la ministra, aprendo en línea, dice, ¿está optimizado para funcionar con una velocidad de 256K? Porque dice que es como volver al módem, ¿se acuerda ese que hacía ese ruidito? Está todo preparado para eso, para además dar el servicio masivo consumiendo el mínimo de capacidad. Así que no debería haber problema y justamente uno de los objetivos del Ministerio de Educación es dar la posibilidad de que los estudiantes sigan recibiendo los materiales educativos. Y si hubiera problemas, por supuesto que nosotros vamos a estar pendientes de la calidad de la transmisión, porque eso es una obligación de las compañías, además, y hay fiscalización de la SUPTEL respecto a la calidad de las señales. Bueno, hay algunos reclamos, ministra, se lo aprovecho de transmitir en cámara, en vivo y en directo a algunas personas que están diciendo que no pueden acceder al sitio con algunas compañías específicas para que usted pueda después conversarlo internamente con estas mismas compañías respecto de que puedan entregar un servicio que permita entrar, por lo menos para que los niños y las niñas puedan entrar a Aprendo en línea. Quiero cambiar un poquito de tema, ministra, aprovechando que usted también es ministra de Transportes. Solamente para precisar, ¿a qué sitio no pueden acceder? ¿Al de las compañías o al de Mineduc? Al de Mineduc. Ya voy a transmitir eso. En lo que sea de compañía, ahí sí me pueden contactar a mí. Le dejamos el encargo ahí directamente en cámara. Ministra, bueno, quiero cambiar un poquito de tema, quiero llevarla también a transporte, porque queríamos preguntarle también si es que es posible, porque se ha escuchado que se estaría evaluando la posibilidad de cerrar el metro, por lo menos quizás en las operaciones que están en las comunas que están con cuarentena debido a que la demanda ha bajado muchísimo. ¿Se está evaluando esa opción, ministra? Esto es una situación que es nueva para todos y nosotros tenemos que analizar día a día qué es lo que va ocurriendo. Una decisión que ha sido constante desde el inicio es no suspender los servicios de transporte público. Es muy improbable que suspendamos servicios. Lo que podría ocurrir y que lo han hecho en otros países, pero con un resultado que no siempre es el que uno está buscando, es cerrar algunas estaciones que tienen muy poco movimiento. Pero eso significa que, aunque sea poco, ese movimiento se junta con movimientos de otras estaciones. Entonces, lo que hay que mirar es si lo que ocurre, por ejemplo, en esta zona de restricción en Santiago, hay estaciones donde se registren muy pocos viajes, uno podría optar por cerrar esa estación. Y eso ayudaría también a reservar parte de los equipos de metro para garantizar la continuidad operacional en el largo plazo. No nos olvidemos que aquí tenemos que
sostener el servicio, protegiendo también a los trabajadores. Así que es un equilibrio que tenemos que evaluar día a día. Lo que no está previsto suspender son los servicios, la operación del metro mismo o de los ferrocarriles, en el caso del tren Santiago-Alameda-Nos, o de los servicios de buses. Esos van a seguir funcionando. Como digo, lo único que podría estar en evaluación es si abrimos todas las estaciones o no, dependiendo de la carga. Solo para tener una idea, el último tren que salió hace 2 días o 3 días de Tobalaba hasta Puente Alto llevaba algo así como 8 pasajeros. Y en el tren Alameda Nos llevaba 15. Hay muy poco movimiento en algunas horas, en algunas estaciones. Hay estaciones, por ejemplo, Tobalaba siempre va a tener movimiento, pero hay otras que tienen una carga muy baja y tendríamos que evaluarlo. Pero, como digo, tenemos que verlo día a día, porque para situaciones como esta no hay una base de datos de referencia, ni siquiera una referencia internacional a las cuales uno recurre cuando hay que adoptar decisiones de este tipo. Cada ciudad ha tenido una reacción distinta, cada ciudad ha tenido un registro de carga de pasajeros distinto, pero en casi ninguna de ellas se ha suspendido el servicio de transporte público. Así que ese equilibrio es delicado y nosotros vamos a mantener esa decisión de continuar con el servicio de transporte público operando y adaptando estaciones si es que es necesario. Esta información, ministra, es muy relevante. Por lo tanto, ustedes están día a día juntando los datos de carga, por ejemplo, en algunas estaciones. Y nos está diciendo entonces que se evalúa la posibilidad de cerrar algunas estaciones, es decir, que el tren pase o que el metro pase de largo, excepto, según lo que entiendo, por ejemplo, las que son estaciones de conexión, ¿no? Sí, yo entiendo, además entiendo mucho la preocupación de las personas, porque a raíz de todo lo que vimos y vivimos de octubre hasta fin de año, las personas que tenían servicio con su estación suspendida lo pasaron muy mal. Y esta posibilidad de volver a no tener alguna estación disponible, yo entiendo que a la mayoría le produce una ansiedad muy grande. Y no queremos que eso ocurra. Ya hay suficiente carga de ansiedades que tenemos que manejar, digamos, y ayudar a las personas. Es lo que más nos importa. Así que si se llegara a tomar esa decisión es porque de verdad la estación casi no se utiliza y eso nos permitiría proteger a los trabajadores de metro y tener una reserva, como digo, para mantener la operación en un plazo más largo. Todavía nos falta mucho de desarrollo de esta crisis del coronavirus y cada vez se nos va a hacer más difícil sostener la operación con el personal protegido. Es muy importante que también balanceemos esa necesidad. Ministra, ¿nos podría quizás adelantar cuál o cuáles podrían ser una al menos de las estaciones que está siendo evaluada? Prefiero no anticiparme porque no tenemos información suficiente. Aquí para tomar una decisión así uno tiene que tener una serie un poquito más larga de datos y tenemos unos pocos días. Así que yo prefiero que cuando ocurra algo así nosotros lo anticipemos con tiempo también, que las personas tengan la posibilidad de adaptar sus viajes. Ya vimos y yo lamento mucho lo que sucedió el lunes, que 24 horas de anticipación no es suficiente para que todas las personas tengan la información que necesitan. Así que creo que lo que prefiero transmitir es tranquilidad. Cuando haya algún cambio lo vamos a anticipar con tiempo y lo vamos a justificar si es que realmente las cifras nos muestran que no había una utilización suficiente. Ministra, le voy a preguntar por las ministras sanitarias que se han tomado al interior, por ejemplo, de los buses, al interior de metro. Pero antes de eso, para que empiece a pensar esa respuesta, antes de eso, quería conectarla con nuestras redes. Y de hecho, preguntan cosas bastante específicas, pero que están dentro de su marco de acción. Por ejemplo, Patricia Vega pregunta, ministra, dice, ¿qué ayuda viene o si están considerando algún tipo de ayuda, por ejemplo, para los taxis y los taxis colectivos? Porque se entiende que hay mucha menos demanda, dice. Sí. Ahora, la ayuda concreta es algo que estamos recién
desarrollando. Estamos trabajando fuertemente con el ministro Lucas Palacios de Economía, preocupados de algunos sectores que por su naturaleza y por la forma en que operan, quedan fuera de los beneficios que van dirigidos, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa. En muchos casos los taxis viven al día, la mayoría, o tienen a alguien con quien comparten la conducción, pero no tienen un contrato de trabajo, entonces no tienen tampoco ese resguardo. También nos preocupa otro sector, los transportes escolares, que están sin demanda en estos momentos y muchos de ellos pagando las cuotas de su vehículo. Así que estamos viendo en qué forma podemos generar algunas líneas de apoyo a esos sectores que están en un nivel de fragilidad muy grande y dependen de que exista gente circulando y niños yendo a clases en esos dos casos, y ninguna de esas dos cosas está ocurriendo ni va a ocurrir por un tiempo. Entonces es muy importante que tengamos un camino para ellos. Así que, como digo, estamos trabajando en desarrollar, en ver qué caminos existen, qué herramientas tenemos para poder apoyar y qué uso alternativo podríamos darle a esa capacidad de transporte, que es una capacidad que puede dar servicio en otros ámbitos y en eso estamos trabajando también. Muchas gracias por contestarnos esas preguntas, ¿no? Porque son grupos de trabajo, son grupos de personas que están viendo muy mermados sus ingresos. También lo preguntaban por los transportes escolares, así que gracias también por sumarlos en la respuesta. Ministra, le preguntábamos también por las medidas sanitarias que se han estado tomando, tanto en el sistema de transporte público, en el metro, en los microbuses. ¿Nos puede contar un poquito cómo lo han llevado adelante? Esa es una de las recomendaciones más importantes. Nosotros en general aplicamos las pautas que entrega la Unión Internacional de Transporte Público, que entre otras cosas ha recomendado siempre mantener operando los servicios de transporte público. Y lo que recomienda son medidas sanitarias para los vehículos y para las tripulaciones, para los conductores. Eventualmente aquí tenemos que hablar también de asistentes en el transporte interurbano, para todas las personas que proveen el servicio. La sanitización se sigue haciendo en la limpieza de trenes, por ejemplo, de metro, muy intensiva, especialmente en todos los puntos donde hay contacto de las manos, donde las personas se afirman, boleterías además en los torniquetes. Lo mismo en el tren central, hace lo mismo con todos los trenes. En los buses en todo Chile hay esfuerzos de los operadores por mantener la limpieza y medidas de limpieza especiales en los vehículos y de protección a los conductores. No siempre hemos visto que las empresas han dado todas las protecciones necesarias, así que estamos con los Ceremis en regiones haciendo un llamado a que eso ocurra, porque son personas clave para continuar con las ciudades moviéndose. Así que es bien importante también, estamos en algunos casos promoviendo vacunación contra la influenza para que los conductores también estén protegidos. Así que estamos dentro de las medidas que tenemos disponibles, aplicando todas las que son recomendadas y son muy necesarias. Para quienes se están sumando a esta hora por Televisión Nacional, estamos con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Huth, en Semana 24 y también saliendo por la señal internacional de TVN. Ministra, usted había dicho, y se lo vuelvo a preguntar, vuelvo a comentar esto porque hay muchas reacciones respecto del eventual cierre de algunas estaciones de metro de acuerdo a la carga, de acuerdo a la demanda. Esa es una decisión, corríjame si me equivoco, para las personas que nos están comentando, que todavía no se ha tomado, se va a comunicar en su momento previa evaluación de los datos. Se lo digo porque hay personas que están diciendo y se están poniendo un poco en alerta, diciendo que no tienen otra manera ellos de llegar, por ejemplo, a sus lugares de trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en los servicios de salud. Por lo tanto, yo imagino que esa información se sigue evaluando y se va a entregar con un tiempo considerable, ¿no? Por supuesto, y yo vuelvo a insistir, y entiendo la preocupación de muchas personas que se quedaron sin acceso a su estación de metro y sufrieron mucho. Y por supuesto que en esta situación
lo que menos queremos es agregar preocupaciones. Y parto confirmando que los servicios se van a mantener igual. No hay una detención de servicio o un corte de servicios o cambios de la operación. Vamos a cubrir toda la red igual. En el caso de metro y en los buses, lo mismo. Los buses están igual saliendo a las 5:30 de la mañana y cubriendo todos los recorridos. Aquí no hay ningún corte de recorrido. Y la evaluación la estamos haciendo de forma muy acotada. En las zonas donde hay restricción, eso significa que hay muy poco movimiento, pero no es que vayamos a aleatoriamente cerrar estaciones de metro porque hay menos demanda. En la red completa, para que tengan un orden de magnitud, Metro está registrando 80% menos de pasajeros. Uno podría decir, bueno, con eso puedo cerrar muchas estaciones o suspender servicios, pero no lo vamos a hacer porque también necesitamos que las personas tengan espacio. Es una de las medidas que se ha recomendado, la distancia social. Así que por eso digo que son casos muy puntuales, así que no tengan preocupación y si es que eventualmente hubiera una decisión en ese sentido, va a ser bien justificada y además informada con tiempo. Así que hagan sus viajes tranquilos y no se preocupen. Sí, y ojalá evitando las aglomeraciones también en las estaciones de conexión, que me imagino que es otra variable que están considerando, porque si llegaran a cerrarse algunas estaciones, cosa que no ha sucedido, hay que ser muy claro en eso, si llegara a suceder también hay que considerar esa variable, en el fondo evitar aglomeraciones en las estaciones de conexión, ¿no? Por supuesto, aquí la prioridad en este momento es la salud de las personas. Acá tenemos que tomar las decisiones considerando esa variable como la más crítica de todas. Así que si cualquier decisión se toma, tiene que estar descartado que produzca algún perjuicio a las personas en términos de aumentar sus riesgos, por ejemplo, por más concentración en algún punto o por viajes más congestionados. Eso lo tenemos clarísimo, es la instrucción además que compartimos todos, es la forma en que está trabajando desde el presidente Piñera y todos los ministros. La prioridad acá es proteger la salud de las personas. Así que por eso digo, tranquilidad, ninguna decisión se va a tomar si llegara mínimamente a afectar la salud de las personas. Ministra, hay otro aspecto que es fundamental en el funcionamiento del país, en el funcionamiento normal, entre comillas, ¿no? Del país, y no quiero que se me quede en el tintero esta pregunta. ¿Qué pasa con los sistemas de carga? ¿Qué pasa con el transporte de carga? Porque ha habido algunos problemas, se ha dicho que está un poco más lento, a pesar de que las rutas estarían funcionando casi de manera normal. ¿Qué se está haciendo para evitar que haya un problema en el abastecimiento de productos? Eso también ha sido una prioridad que el presidente definió muy claramente desde el inicio, que no se corten las cadenas de abastecimiento. Y eso significa mantener el transporte de carga operando. Eso ha ocurrido, hasta ahora no tenemos problemas, pero los controles sanitarios han agregado tiempos de viaje. Así que hemos coordinado con el Ministerio de Salud la posibilidad de alguna vía preferente para camiones, por ejemplo, que ayude a que esos flujos no se interrumpan. Pero la carga está funcionando normalmente en todo Chile. Realmente tenemos el desplazamiento de los camiones con todos los productos tal como ocurre siempre, salvo las detenciones en los controles sanitarios que son necesarios en este momento. Ministra, antes de terminar, y siendo justo también con las preguntas que están haciendo a través de internet, a través del hashtag Semana24, le había preguntado ya por un eventual plan de ayuda, por ejemplo, al transporte escolar y a los taxis o los taxis colectivos. Muchas personas preguntan también si es que hay algo considerado de eso en esa carpeta para quienes trabajan en Uber, considerando que Chile tiene un montón de personas, uno de los países que más tiene socios conductores de Uber es Chile. Ese caso es difícil porque en rigor estricto esos vehículos no pertenecen al sistema de transporte formal. Por eso todavía hay un proyecto que está en el Parlamento, que ha avanzado bastante, pero todavía no está despachado. Está en sus últimas etapas. Nosotros esperamos que avance rápido por las razones que todos conocemos, por las urgencias recientes. Ese proyecto no ha avanzado en estos últimos 2 meses.
y nosotros esperamos que sí lo haga pronto, en cuanto se despachen las urgencias que son más asociadas al manejo de esta crisis. Pero como digo, ellos son para efectos de la consideración de beneficios automóviles particulares. Son particulares que están adscritos a un servicio que les permite conectarse con potenciales pasajeros, pero no pertenecen a una empresa o un sector de transporte que esté al mismo nivel que todos los otros que están reconocidos en la normativa. Muy bien, Gloria Huth, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, muchísimas gracias por aclararnos las dudas y por su telepresencia acá en Semana 24. Que tenga buen día. Muchas gracias, hasta luego.